Firma aquí, muchacho. Y recuerda, el amor no tiene nada que ver con lo que vale este papel. Esas fueron las palabras de don Roberto, mi suegro, mientras me deslizaba un documento de 20 páginas 10 minutos antes de caminar hacia el altar. No me miraba a los ojos, miraba mi traje alquilado con una mezcla de lástima y asco. En ese momento, yo era el muerto de hambre que se llevaba a su joya, Elena. Firmé sin leer. Firmé porque creía que el amor era un escudo contra la avaricia. ¡Qué estúpido fui! La boda fue un despliegue de opulencia que yo no podía pagar y que ellos se encargaron de restregarme en la cara durante cada brindis. Doña Beatriz, con esa sonrisa gélida que solo tienen las personas que han nacido con cubiertos de plata, se acercó a mi madre en la recepción. «Espero que Adrián sepa adaptarse», dijo, mientras recorría con la mirada el vestido sencillo de mi vieja. «Nuestra familia tiene estándares y el apellido de Elena no se arrastra por el lodo de la clase media». Mi madre solo asintió, humillada, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. Esa noche, mientras Elena dormía, me quedé mirando el techo de la suite nupcial. El acuerdo prenupcial que había firmado era básicamente una declaración de guerra preventiva. Establecía que en caso de divorcio, yo saldría con lo opuesto, ni un centavo de la fortuna familiar, ni un derecho sobre las propiedades. Lo que ellos no calcularon, en su infinita soberbia, es que yo no quería su dinero, yo quería construir el mío. Pasaron 3 años. NovaStream pasó de ser un código base en mi garaje a una fiera logística que devoraba el mercado. Empecé a facturar cifras que don Roberto no había visto en sus mejores décadas. De pronto, las cenas incómodas cambiaron de tono. Los comentarios sobre mi origen humilde fueron reemplazados por preguntas interesadas sobre mis proyecciones trimestrales. Elena, que siempre había sido mi refugio, empezó a cambiar. Sus llamadas ya no eran para saber cómo estaba, sino para contarme que su madre necesitaba un pequeño préstamo para mantener la casa de campo. El velo se estaba rasgando y lo que había debajo era puro hambre. Para el 4.º año, NovaStream ya no era una promesa, era un gigante. Habíamos digitalizado la cadena de suministro de 3 de las mayores minoristas del país. Mi cuenta bancaria crecía con una velocidad que me mareaba, pero mi hogar se sentía cada vez más frío. Elena ya no vestía la ropa sencilla que usaba cuando nos conocimos en la universidad. Ahora, cada una de sus prendas costaba lo que mi padre ganaba en 6 meses. Y lo más extraño es que ella no parecía feliz, sino estresada, como si tuviera que llenar un pozo sin fondo. «Adrián, mi mamá dice que el mantenimiento de la finca de los abuelos ha subido», me dijo una noche mientras ni siquiera levantaba la vista de su tablet. «Necesitan 50,000 para mañana. No es nada para ti, ¿verdad?». La miré en silencio. 50,000 se había convertido en su frase favorita. No eran préstamos, eran tributos. Don Roberto y doña Beatriz habían pasado de despreciarme a tratarme como su cajero automático personal, aunque siempre con una condescendencia que me hervía la sangre. Me hablaban de inversiones, de oportunidades familiares, pero nunca veía un balance, solo manos extendidas. Lo que ellos no sabían es que yo seguía siendo el mismo chico analítico que creció contando centavos. Empecé a notar irregularidades. Descubrí que la fortuna de los suegros era un castillo de naipes. Don Roberto había hecho malas inversiones en el sector inmobiliario y doña Beatriz mantenía un estilo de vida de reina con tarjetas de crédito al límite. Estaban quebrados. El desprecio que me mostraron el día de la boda no era solo arrogancia de clase, sino una cortina de humo para ocultar que su apellido era lo único que les quedaba. Y ahora, mi éxito era el salvavidas que necesitaban desesperadamente. Lo peor no fue el dinero, fue darme cuenta de que Elena estaba entregando información confidencial de mi empresa a su padre. Encontré capturas de pantalla de mis estados financieros en su computadora personal. Mi esposa, la mujer por la que habría dado la vida, estaba auditando mis ganancias para su familia. El acuerdo prenupcial que antes usaban para protegerme de su dinero, ahora se había convertido en su mayor arrepentimiento. Estaban atrapados en su propia trampa, y la desesperación los estaba volviendo peligrosos. La atmósfera en la mansión de mis suegros durante la cena de Acción de Gracias era asfixiante. El aire olía a pavo caro y a mentiras baratas. Don Roberto, con su copa de cristal en alto, intentaba mantener la postura de patriarca, pero sus manos temblaban ligeramente. Ya no era el hombre imponente que me obligó a firmar aquel contrato, era un depredador acorralado. «Adrián, hijo», dijo, usando ese tono de falsa camaradería que me revolvía el estómago. «Estábamos pensando que NovaStream necesita una estructura más familiar. No es seguro que manejes todo ese capital tú solo. Doña Beatriz y yo hemos decidido que sería prudente transferir el 40% de las acciones a un fideicomiso a nombre de Elena, por seguridad, ya sabes». Miré a Elena. Ella evitó mi mirada, concentrada en diseccionar un trozo de carne como si fuera un cirujano. En ese momento lo entendí todo. Ella ya no era mi compañera, era su mensajera. No se trataba de seguridad, se trataba de una incautación. Sabían que sus deudas con los acreedores privados estaban a punto de estallar y necesitaban mi empresa para pagar sus errores.
El contrato que me obligaste a firmar hace años dice claramente que los bienes adquiridos por mi actividad empresarial son de mi propiedad exclusiva, Roberto. Respondí con una calma que los tomó por sorpresa. Ustedes mismos redactaron cada cláusula para asegurarse de que yo no tocara un centavo de su apellido. Irónicamente, esa misma tinta ahora me protege a mí. El silencio que siguió fue sepulcral. Doña Beatriz dejó caer el tenedor, produciendo un tintineo metálico que resonó en todo el comedor. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un odio puro. «No seas malagradecido», sisió. «Te permitimos entrar en esta familia cuando no eras nadie. Ese éxito se lo debes al estatus que mi hija te dio». Fue la primera vez que vi la máscara caer por completo. Ya no había pretensiones de afecto, solo la cruda realidad de que me veían como una propiedad que se había revelado. Al salir de esa casa, supe que la guerra no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, el silencio en nuestra casa era una presencia física, pesada y tóxica. Elena no me dirigió la palabra hasta que el café se enfrió en las tazas. Cuando finalmente habló, su voz no era la de la mujer de la que me enamoré, sino un eco perfecto de la manipulación de doña Beatriz. Me dijo que yo era un egoísta, que mi éxito en realidad era nuestro y que el contrato de boda había sido un error de juventud de sus padres que ahora debíamos corregir por el bien de nuestro futuro. «Si realmente me amas, Adrián, firmarás el anular del prenupcial», sentenció, dejando un documento sobre la isla de la cocina. «Es una prueba de confianza. Mi padre dice que es la única forma de que la familia vuelva a estar unida». Prueba de confianza. La ironía me golpeó como un mazo. Mientras ella hablaba de amor, yo recordaba los registros de acceso que mi equipo de seguridad informática había detectado en el servidor principal de NovaStream. Elena no solo había tomado capturas de pantalla, había intentado descargar la base de datos de nuestros clientes más importantes. Su padre planeaba vender mi tecnología a la competencia para saldar sus deudas personales. Mi esposa era el caballo de Troya que habían introducido en mi ciudadela. Decidí jugar su juego. No firmé, pero tampoco me negué de inmediato. Les di esperanza. «Necesito consultarlo con mis abogados para ver el impacto fiscal», les dije. Esa pequeña mentira les dio el tiempo suficiente para cometer un error fatal, la confianza de los desesperados. Creyendo que ya me tenían doblegado, don Roberto empezó a fanfarronear con sus acreedores, prometiendo pagos que dependían enteramente de la liquidación de mis activos. Mientras ellos celebraban por adelantado en clubes exclusivos, yo me mudé a una oficina secreta. Contraté a un equipo de investigadores privados y forenses financieros. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaba. Los suegros no solo estaban en bancarrota, sino que habían cometido fraude fiscal sistemático durante una década, usando la identidad de Elena para abrir cuentas offshore. Si el barco de ellos se hundía, se llevaban a su hija con ellos, y ahora planeaban que yo fuera el que pagara la fianza. La presión se volvió insoportable. Elena dejó de fingir afecto y pasó a la agresión abierta. Cada noche era un interrogatorio, un drama orquestado con lágrimas y gritos, donde yo era el villano que asfixiaba a su familia. Pero la verdadera explosión ocurrió un martes por la tarde. Regresé a casa antes de lo previsto y encontré a mis suegros en mi despacho privado. Don Roberto revisaba mis archivos físicos, mientras doña Beatriz se hablaba por teléfono, dando instrucciones sobre la venta de unas patentes que ni siquiera le pertenecían. «¿Qué hacen aquí?», pregunté con una voz gélida que los hizo saltar. Don Roberto no se achicó. Se enderezó, tratando de recuperar esa autoridad marchita que ya no le quedaba. «Estamos tomando lo que nos corresponde por derecho, Adrián», escupió con desprecio. «Ya que te niegas a ser un buen yerno por las buenas, lo haremos por la vía legal. Elena ya ha interpuesto la demanda de divorcio y una nulidad de contrato por vicio de consentimiento. Vamos a desmantelar NovaStream tornillo por tornillo». En ese momento, Elena entró en la habitación. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, sino de una ambición desesperada. Me entregó una carpeta azul, la notificación oficial. Alegaban que yo la había manipulado para firmar aquel acuerdo original, aprovechándome de su estado emocional en aquel entonces. Era una jugada maestra de hipocresía. Ellos, que redactaron el contrato para blindarse, ahora decían que yo los había engañado para dejar a su hija en la calle. «Lo siento, Adrián», dijo Elena, aunque no había rastro de disculpa en su tono. «Mi padre tiene razón. No puedo estar con alguien que valora más su empresa que a su familia. O nos das el 50% ahora mismo como acuerdo extrajudicial, o te arrastraremos por los tribunales hasta que no te quede ni para el autobús». Miré a los tres. Parecían buitres rodeando a una presa que creían muerta. Lo que no entendían es que un hombre que construye un imperio desde la nada aprende a leer las tormentas mucho antes de que caiga la primera gota. Les pedí que se fueran de mi casa. No hubo gritos de mi parte, solo una calma absoluta. «Nos vemos en la corte», les dije. Al cerrar la puerta sentí un alivio punzante. La máscara había caído. Ahora, por fin, podía empezar a contraatacar. El juicio comenzó bajo un cielo plomizo que parecía vaticinar el fin de un mundo.
Para el público y la prensa local, yo era el nuevo rico desalmado que intentaba dejar en la miseria a una de las familias más tradicionales de la ciudad. El equipo legal de don Roberto era agresivo. Presentaron a Elena como una víctima de abuso psicológico y financiero, argumentando que yo la había aislado para controlar su patrimonio. Mi nombre empezó a ser arrastrado por el lodo, tal como doña Beatriz había amenazado años atrás. En la sala de audiencias, Elena se sentaba con una postura lánguida, secando lágrimas inexistentes frente al juez. Sus abogados gritaban que el contrato prenupcial era leonino y fraudulento. Mi propio abogado, un hombre de pocas palabras y mirada de halcón llamado Marcus, permanecía en silencio, tomando notas meticulosas. «Déjalos que hablen», me susurraba. «Cuanto más alto suban en sus mentiras, más dura será la caída». La tensión llegó a su punto crítico cuando don Roberto subió al estrado. Con una actuación digna de un Oscar, testificó que él siempre me había apoyado y que yo había usado los contactos de su familia para levantar NovaStream. Mintió descaradamente sobre préstamos que nunca existieron y sobre una supuesta guía empresarial que él me brindó. Mientras hablaba, doña Beatriz me miraba desde la primera fila con una sonrisa de triunfo. Creían que tenían el caso ganado, que el juez anularía el contrato y les entregaría las llaves de mi reino. Sin embargo, el derecho no se basa en sentimientos, sino en pruebas. Durante el interrogatorio, Marcus le hizo una sola pregunta a don Roberto. ¿Podría explicar por qué, si usted era el mentor de mi cliente, existen registros de que usted intentó vender secretos industriales de NovaStream a una firma competidora 3 semanas antes de la demanda? El rostro de mi suegro pasó del rojo al gris ceniza en segundos. El silencio en la sala se volvió tan denso que se podía cortar. La trampa que ellos habían diseñado empezaba a cerrarse, pero no sobre ellos, sino sobre sus propios cuellos. El abogado de don Roberto saltó de su silla intentando objetar, pero el juez, con la mirada fija en los papeles que Marcus le había entregado, hizo un gesto para que se callara. No eran solo registros de espionaje industrial. Marcus puso sobre la mesa un fajo de documentos que hicieron que doña Beatriz se pusiera de pie, pálida como un espectro. Eran los estados de cuenta de las empresas offshore que habían abierto a nombre de Elena. «Su señoría», dijo Marcus con una voz que resonó como un trueno, «mis pruebas demuestran que no solo el contrato original es válido, sino que la familia de la demandante ha utilizado la posición de su hija para desviar fondos de NovaStream y ocultar un fraude fiscal masivo. Aquí tengo las grabaciones de don Roberto negociando la venta de software de mi cliente para pagar deudas de juego y préstamos de dudosa procedencia». Elena me miró. Por primera vez en meses, vi miedo real en sus ojos. No era el miedo de una esposa perdiendo a su marido, sino el de una cómplice que se sabe descubierta. Resultó que los préstamos que yo le daba terminaban en cuentas de las que ella misma retiraba efectivo para alimentar el estilo de vida de sus padres. Ellos no querían anular el prenupcial por justicia, querían anularlo porque era la única forma de que mi dinero lavara sus delitos antes de que la auditoría estatal los alcanzara. El giro fue devastador. El juez no solo desestimó la nulidad del contrato, sino que ordenó una investigación inmediata sobre las finanzas de mis suegros. En un solo movimiento, pasaron de ser los acusadores a ser los acusados de fraude, espionaje y lavado de activos. Don Roberto se desplomó en su asiento, ocultando el rostro entre las manos, mientras doña Beatriz gritaba que todo era una conspiración. Elena intentó acercarse a mí al salir de la sala, con las manos temblorosas, pero yo seguí caminando. El hombre que firmó aquel papel por amor había muerto hacía mucho tiempo. 6 meses después, el silencio en mi nueva oficina es distinto. Ya no es el silencio tenso de quien espera una traición, sino la paz de quien ha sobrevivido a un naufragio. La sentencia final no solo ratificó el contrato prenupcial que ellos mismos redactaron con tanto odio, sino que las pruebas de fraude financiero terminaron de demoler lo poco que quedaba del apellido de Elena. Don Roberto enfrenta ahora cargos por evasión fiscal, y doña Beatriz ha tenido que vender hasta la última joya para pagar a los abogados que intentan mantenerla fuera de prisión. Elena me envió una carta la semana pasada. No la abrí. La miré sobre mi escritorio durante horas, reconociendo esa caligrafía elegante que antes me hacía sonreír. Sé lo que dice sin leerla. Peticiones de perdón, excusas sobre cómo sus padres la manipularon, promesas de empezar de cero. Pero la verdad es que ella eligió su bando en el momento en que decidió que mi esfuerzo era una mercancía para salvar las apariencias de su familia. El amor puede perdonar errores, pero no puede sobrevivir a la premeditación. Hoy, NovaStream es más sólida que nunca, pero yo soy un hombre diferente. A veces me descubro mirando aquel viejo contrato, el velo de la humildad, y sonrío con amargura. Lo que ellos diseñaron como una jaula para mantenerme pequeño, terminó siendo la armadura que salvó mi vida. Irónicamente, su propia soberbia fue el arquitecto de su ruina. Me querían fuera de su mundo de castas y privilegios, y al final se quedaron solos en un mundo que ya no pueden costear. Camino hacia la ventana y observo las luces de la ciudad.
He aprendido que el éxito sabe mejor cuando no le debes nada a nadie, pero también que tiene un costo oculto, la dificultad de volver a confiar. Me queda el imperio, me queda la libertad y me queda la lección más valiosa de todas. En la vida, como en los negocios, los contratos más peligrosos no son los que firmamos con tinta, sino los que aceptamos con el corazón en silencio. La traición deja una cicatriz, pero esa cicatriz es la prueba de que ya no soy la presa de nadie.